Hola, para la pregunta 1, la parte A, voy a explicar qué es el problema que tienen muchos estadounidenses con la pronunciación de las consonantes P, T y K. Esas consonantes son bilabiales, dentales y velares, respectivamente, pero son oclusivas y eso es lo que importa. Um, Eso significa que hay al menos una parte de la boca que completamente obstruye el fluido del aire, como pa. En este caso son los labios y uh, te, te, la lengua con los alvéolos y ka es velar. Por acá, ka es la atrás de la lengua con uh, uh, el techo de la boca. Y la cosa es que en español no se aspiran. Y eso significa que cuando nosotros los ingleses decimos pan, hay aire que fluye desde la garganta hacia adelante. Pan es casi como si fuera una H inmediatamente después. Y en inglés eso se pronunciaría como F, pero decimos con el ejemplo de la T. Uh, Tick tock. Es casi como decimos una H después. Y en español no lo hace, no se hace. Como dicen en lugar de pan, pan. Completamente obstruye. No hay el fluido de aire. Lo que hace el sonido es las partes obstruyentes, como en la P, los labios. Pan. No se necesita nada de aire desde la garganta. Pan o tick-tock. So, lo incorrecto sería decir pan o tick-tock o karate. Todo eso es incorrecto. Pero correctamente diríamos pan, tic-toc o karate. Completamente obstruye ese sonido y el aire solo no pasa, pero hace como una pequeña explosión. Y pan, tic, toc, karate. Unos trucos que he pensado un poco. Uno sería como intenta decir las tres consonantes tan rápido que pueda, como porque es muy difícil decirlos muy rápidamente si las dices incorrectamente, como pática, 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 pática. Puedes como o sentir el aire fluyendo, que no debe pasar. Ah, entonces, puedes ah, ahorrar el aire y no deje que fluya. Y si no aspiras y todavía puedes decirlo sin aspirar o sin respirar, puedes decirlos cuantas veces que quieras. Eso. Y un truco para saber si lo estás haciendo, porque es un poco más difícil, pensaría, por los uh, uh, ingleses a saber si lo están haciendo porque son muy acostumbrados a hacerlo. Entonces podríamos decir pan y no saber qué estamos aspirando. Entonces he encontrado que es un poco más fácil saber si lo estás haciendo si dices pan, como así, y después levantas tu cabeza lo más que puedas y decir pan, pan. Puedes realmente ver que estás usando aire desde la garganta si lo haces, pero si lo haces correctamente, pan, pan, no lo sientes para nada. Como he dicho, es un poco
explosivo, entonces puedes decir y intentar hacerlo lo más que pueda. Y si lo haces mucho, me imaginaría que podrías mejorar un poco con eso. Ok, continuando. Eso fue parte B, obvio. Continuando con pregunta 2. ¿Qué es un hiato? La parte A. La definición más simple y corta sería que el hiato se aparece cuando hay dos vocales seguidas o juntas que no se pronuncian en la misma sílaba. Eso sería si tienes la palabra creer y dices creer, no es una palabra porque se juntan esas sílabas y no se puede entender. Creer no suena para nada, pero dices creer. Las dos letras suenan. Entonces, cuando se mantienen las dos vocales que son juntas, eso significa que hay un hiato. La estructura para la parte B de un hiato puede ser dos cosas. La primera sería cuando hay dos vocales tónicas que van juntas porque son fuertes, ¿no? Y eso significa que las dos son tan fuerte que puedan pronunciarse las dos y no se pierdan porque son fuertes. Creer. Los dos son un poco explosivos, como he dicho pocas veces. Creer. Entonces, una otra sería crear, como A, E, O son las vocales tónicas o fuertes y cuando hay dos de ellos no importa si hay las mismas letras o vocales, solo si hay dos vocales tónicas o fuertes que van juntas, porque como he dicho, son tan fuertes que puedan formar su propia sílaba, creer. Además de eso, puedes tener dos vocales que incluye una semivocal, como I o U, pero si los tienen no son tan fuertes que puedan formarse su propia sílaba porque son débiles, vocales débiles. Pero lo que necesitan para formar parte de su propia sílaba es una tilde, una acentuación, como la palabra teoría. Con la acentuación se da un poco más fuerza y en ese caso puede formar parte de su propia sílaba. Entonces, esa es para la parte B. Puede ser dos vocales fuertes juntas o dos vocales con una semivocal, pero hay que tener esa semivocal, hay que tener una acentuación. Puede ser como vocal fuerte y semivocal con acentuación, o puede ser dos semivocales, pero al menos una de las dos semivocales tiene que tener una acentuación, como obstruir. La I lleva acentuación, entonces no es como obstruir, como suena como un diptongo, pero no lo sería porque una tiene acentuación. Entonces, para la parte C, ya he mencionado unos pocos ejemplos para mostrar mi punto, pero unas más tenemos crear. Las dos semivocales se mantienen su pronunciación natural. Crear. Como he dicho, obstruir. Las dos se mantienen. Obstruir. Y leer son las mismas vocales, pero van juntas y son fuertes. Entonces, leer son dos sílabas. Y una más tenemos teoría con acentuación sobre la I. Entonces, teoría son
4 sílabas. Y ya, creo que ya está todo explicado y muchas gracias por escuchar.